Oscar Domínguez, del territorio Bitcoin desde España. Y bueno, desde todos los puntos del mundo se ha visto el caso de El Salvador como un caso excepcional, ¿no? Lo que se ha hecho allá, ¿no? Y desde España, pues exactamente igual. Me imagino que muchas trabas, muchos problemas, y me gustaría que nos contaras un poco, Mónica, bueno, cómo lo habéis logrado, cómo llega esa idea a funcionar y cómo se pone en marcha, ¿no? Porque es algo increíble y totalmente pionero en el mundo. Muchas gracias. Estuve en España en marzo y de hecho voy de regreso ahora a finales del mes porque hay muchísimas empresas españolas con las que estamos hablando que quieren venir a tomar residencia al país, a El Salvador. Y muchos negocios interesantes de blockchain, de Bitcoin, que ya se incorporaron como empresas salvadoreñas. Esta historia del Bitcoin en El Salvador, yo lo estaba comentando ahora en la sesión, no es algo que empezó así como que, hey, hagamos una ley Bitcoin, sino que en el 2018, cuando estábamos en plena campaña presidencial, en realidad sabíamos de que el presidente Bukele iba a ganar, sus índices eran altísimos, no, o sea, tenía competencia, pero en cuanto a números no tenía competencia, ¿verdad? Y entonces empezó a trabajar en diferentes iniciativas, por lo menos a escribirlas, para adelantar. Y una de esas iniciativas fue la creación de la agenda digital, que básicamente donde la Secretaría de Innovación marca la pauta con respecto a los cambios digitales que se van a suscitar en el país para poder modernizarlo. Dentro de esta agenda digital, que ustedes la pueden chequear en presidencia.gov.sv, está la parte de blockchain y la parte de identidad digital que tiene que ver con blockchain, donde por ejemplo se va a crear una identidad digital para cada ciudadano con acceso a récords de salud y récords educativos, donde si yo estoy en la capital, en San Salvador, y veo siempre a mi médico, pero luego me voy al oriente del país, donde va a ser Bitcoin City, perdón, y tengo una emergencia y voy a un hospital, el médico en ese hospital tiene que tener acceso a mis récords, ¿verdad? Que yo tengo en San Salvador. O sea, no tiene por qué existir el papel ya. Entonces, esa es una de las metas. Entonces, todo eso se plasmó en esa agenda digital y se habló también de criptomonedas. No se habló sobre el Bitcoin per se, pero ya teníamos pautado, ya había un esquema con respecto a las criptomonedas y el hecho de que íbamos a trabajar en esa área. Entonces se lanza, el presidente anuncia la ley, se incorpora, se hace legal en septiembre, pero lo interesante fue que en junio, cuando él hizo el anuncio de la ley en esa conferencia de Bitcoin en Miami, inmediatamente se nos vino una avalancha de compañías, avalancha, que no pudimos dar abasto con el apoyo para incorporarlas, para atenderlas. O sea, estábamos todos corriendo porque no pensamos que esa iba a ser la reacción a nivel mundial en realidad. Y se nos vinieron compañías de Europa, del resto de Latinoamérica, muchas de acá en México, de Estados Unidos, de Canadá, de Singapur, de todos lados. Entonces ha sido un año fascinante desde el punto de vista de lo que hemos alcanzado con respecto a cambiar el paradigma que teníamos a nivel mundial. Es decir, se nos conocía como un país con maras, ¿verdad? Con pandillas. Incluso eso se está limpiando en este momento, ¿verdad? Y la criminalidad y los asesinatos se han minimizado en un 95%, lo cual eso le da confianza al inversionista para que llegue, arme su compañía, se quede a vivir ahí, compre bienes raíces. Es un cambio 180 el que estamos dando y pues obviamente eso nos hace muy felices. Una parte que sí quiero recalcar es el hecho de que la educación toma el asiento principal en todo esto. No va a haber una adopción a nivel masivo, sino nos enfocamos tanto sector privado, es decir, esas empresas que han migrado al país, gobierno y academia para poder educar a los 6.5 millones de personas que tenemos en El Salvador adentro y 3.2 afuera como migrantes. ¿Por qué? Porque es imposible pensar, decirle a cualquier persona, métete a tal plataforma y tú estudia tú solo. Se necesita mucha disciplina. Entonces es un esfuerzo titánico, pero al mismo tiempo algo que sí nos hace muy felices es de que el Ministerio de Economía Ministerio de Educación está analizando en este momento una reforma educativa a su currículo para poder implementar temas de blockchain y Bitcoin desde primaria para nuestros estudiantes. Muy bueno, la verdad que muy bueno. Muchas gracias. Hola Mónica, Nicolás de Cripto Noticias. Hablaste de los logros obtenidos
Con relación a la ley Bitcoin, ¿hay algo en lo que digan, acá nos equivocamos un poco, esto deberíamos haberlo hecho de alguna otra manera? Mira, y siempre me hacen esa pregunta, ¿verdad? Y es una pregunta muy válida y lo acabo de mencionar yo en la sesión. El hecho de que si le diéramos, digamos, tips o lecciones a cualquier otro país, en este caso México, cualquier otro país que quisiera iniciarse en esta ruta y adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, yo sería la primera en decir, o sea, se han hecho cosas muy, muy buenas, y hay otras cosas que tal vez pudimos haberlas hecho de otra manera, ¿verdad? Pero como somos los primeros en este proceso, es como un trial and error, como le dicen, ¿verdad? Vamos probando y vamos abriendo camino y vamos echando camino al andar y vamos a tener algunos errores, eso es normal, o sea, es la primera vez que alguien lo está haciendo. Lo que yo sí tal vez recomendaría para cualquier país, municipalidad, estado que vaya a hacer algo de esta índole, sería la parte educativa. Inyectarle más recursos, más tiempo, más currículo, más de todo a la parte educativa, porque no podemos esperar que un cambio tan radical que incluya la creación hasta cierto punto de un nuevo sistema monetario internacional sea entendido por toda la población. Es imposible. Entonces necesitamos más recursos desde el punto de vista educativo para que la adopción vaya más rápido. Esa sería mi única observación. Tu disse que muitas empresas estão Você pode falar português, eu falo. Ah, sim, bom. Então, você disse que muitas empresas estão indo para El Salvador, Isso. Empresas de criptomoedas ou do setor, né? E a mão de obra já está do El Salvadorenho. Já existe mão de obra para atender essas empresas, essa demanda? Você está dizendo da educação. Aumentou a quantidade de trabalhadores ou porque muitas vezes essas empresas somente vão fazer registros, igual Malta, que é um cripto-friendly também, é um país. Mas as empresas só fazem o registro lá, como Singapura também, tem muitas empresas que somente fazem o registro e não geram mão de obra e não geram muita riqueza. A riqueza se concentra em bancos ou então em exchanges, né, em criptomoedas. Entendi. Como que está chegando na população essas companhias? Como elas chegam realmente na população? É uma boa pergunta. A verdade é que a gente lá... a coisa que está acontecendo agora é que há muitas empresas que migraram para El Salvador. Então, temos um incremento de 7% de empregos. Empregos somente para salvadorenhos, das empresas que estão trabalhando na blockchain, ou Bitcoin, etc. Agora mesmo, estamos trabalhando na criação de uma associação chamada Cluster de Bitcoin e Blockchain. E o que a gente está observando é que muitas empresas não estão somente criando empregos, mas estão também voltando de seus países com muita inversão. E todos os salvadorenhos estão observando isso, é uma mudança muito notável para nosso país. E não somente a inscrição, a incorporação da companhia, estamos falando de empregos, inversão, infraestrutura também, e muitas coisas. Só para esclarecer, esses 7% de incremento do trabalho seriam das companhias de criptomoedas? Okay. Isso, certamente. Certamente. Sí. Stephanie Rubio, de Bitcoin México. Cuando se aprobó la ley Bitcoin, o sea, había muchos que estaban a favor, pero también había detractores. ¿Cómo convertir o cómo hacerlos cambiar de opinión a estos detractores? Sí, es muy interesante porque pues yo creo que con cualquier ley en todo país siempre va a haber una oposición y eso se llama democracia y es válido y está bien ¿verdad? Que haya habido ese tipo de resistencia, llamémosle, pero es una ley que vino desde la Asamblea Legislativa, es decir, fue un decreto legislativo ganado por una supermayoría de los diputados en la Asamblea y ahora lo que nos queda es seguir educando, porque siempre va a haber una resistencia para todo tipo de cambio de un sistema tradicional.
¿qué es por lo que estamos pasando? Lo hubo, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la lira era en realidad la moneda de los negocios, y luego el dólar le pasó y el dólar continúa hasta cierto punto, ¿no? Entonces estamos pasando por el mismo proceso, el cual va a ser paulatino, y en la forma como estamos, digamos, remediando ese percance es a través de la educación. No podemos hacerlo de ninguna otra manera. La ley ya está, ya existe. Quien quiera usar Bitcoin la va a usar, tanto a nivel negocios, tanto como a nivel individual, incluso para ahorrar también, ¿verdad? No solamente, o sea, para invertir, no solamente para hacer transacciones, pero creo que los índices de aprobación del presidente son tan altos, y la cantidad de gente en el país que está a favor de eso en comparación de los que no están, es tan grande que en realidad a veces hasta se me olvida, honestamente, no, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir caminando hacia adelante. Yo, Eduardo Venegas, de Cripto, respecto al lanzamiento, un poco más de un año ya del Bitcoin, y ustedes incentivaron este paquete como económico, ¿no? Para inyectarlo en las wallets de las personas. ¿Tienen contemplado volver a hacer algo así, hacer una especie de inyección por parte de ustedes? ¿O todo va a ser a través de incentivación, de capacitaciones, como lo que acaba de comentar, de incentivar a la gente a utilizarlo, pero ya no gastar, o sí lo contemplan en algún futuro? Bueno, en cuanto a, digamos, colocar dinero en las billeteras de los ciudadanos, yo creo que eso no se va a repetir. Lo que se viene ahora son los bonos Volcán, ¿verdad? Que hasta cierto punto también va a tener, no es tanto de poner dinero, sino que es más que todo una infraestructura para que se compren esos bonos. Se viene Bitcoin City, que ahí sí hay inversión en cuanto a infraestructura, porque es un municipio que no tiene básicamente nada en ese momento, y estoy hablando de energía eléctrica, de agua, etcétera. Entonces es un terreno, ¿no? Baldío. Entonces ahí es donde se va a poner mucha de la inversión, y la inversión va a salir de los 50% de los bonos Volcán, y el otro 50% de esos bonos va para la parte de minería, que por cierto, se vienen 52 leyes que vienen a amortiguar este ecosistema DeFi, de finanzas descentralizadas, y todas esas 52 leyes tienen que ver con el esquema con diferentes esquemas económicos. Por ejemplo, una ley para las startups, independientemente si son startups de cripto, Bitcoin, o si son de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Tecnología en general. Una ley de minería, se viene una ley DAO, se viene una ley de industrias creativas, eso significa incentivos para la producción de películas en el país, lo cual no se tenía. O sea, si nosotros tuviéramos el 5% del entretenimiento que tiene México, yo me daría por servida. Entonces, para ahí es donde estamos yendo con esas 52 leyes. Creo que la inversión va a ser desde otro punto de vista, más que todo enfocado en Bitcoin City, que en este caso en inyectarle más dinero a las billeteras de los ciudadanos. Una más, aprovechando. ¿Tienen algún proyecto de minería? Parece que era con un ciudadano salvadoreño que vive, creo que en Europa, algo así, que iba a invertir unos cuantos millones para hacer una planta de minería de energías renovables. ¿Tienen en mente algo más? Ya no se supo qué pasó con ese proyecto. ¿Cuál es su estatus? Sí, ¿Tienen en mente más plantas de minería? Correcto. Lo que pasa es que se viene la construcción de 2 plantas geotérmicas más, una que se llama Chinameca, y la otra que se llama, ay Dios mío, se olvidó el nombre de la otra. Yo lo tuiteé hace unos días, y esas 2 plantas geotérmicas se van a enfocar también en minería, además de la geo, ¿no? Que es la que está en el oriente del país. Entonces, eso viene a amortiguar en realidad el abastecimiento de minería que queremos hacer en el país. Con respecto a este proyecto, es un proyecto privado, público-privado, ¿verdad? A cierto punto, y es separado de esas 2 plantas. Una pregunta. Chivo Wallet, me imagino que ha sido el gran reto, ¿no? Digamos que es el que pone en contacto el mundo digital, ¿no? con el mundo real. Se regalaron $30 a cada ciudadano salvadoreño que descargaba su wallet en aquel momento. ¿Cómo lo recibió la población esto? ¿Cómo lo recibieron los ciudadanos? ¿De buena mano? No sé. Cuéntanos un poco por ahí, Mónica, por favor. Mucha gente utilizó el Bitcoin para hacer transacciones. Otra gente sacó el Bitcoin y lo convirtió en fiat, ¿no? Otra gente tal vez ni bajaron los $30, no lo sé.
tenemos 4.6 millones de usuarios del archivo Wallet, y en el momento en que se hizo ese desembolso de los $30 a cada ciudadano, hubo una necesidad imperante de proporcionar información, se me trabó el archivo Wallet, o sea, ¿verdad? Todo eso. Entonces se pusieron 1.500 puntos en todo el país de información, con ayuda, gente que estaba ahí ayudándoles a bajar la billetera, no sabían cómo bajarla, o cómo convertir el dinero, cómo utilizar el cajero chivo, ¿verdad? Todo eso. Los cajeros siguen ahí. Los puntos no hay tanta necesidad ya, porque la gente como que no está, pues ya más o menos captó cómo utilizar la Chivo Wallet, y me consta que la wallet está siendo trabajada por algunos, ¿cómo se llama? Vendors, por algunos, Vendedores. no vendedores, proveedores, por algunos proveedores en diferentes áreas, ¿no? Como por ejemplo servicio al cliente, la parte técnica, etcétera. Y la Chivo Wallet sigue ahí, ¿no? Pero también estamos conscientes de que hay muchas otras billeteras que han entrado al país. Está la billetera de Binance, la billetera de Paxful, la billetera de Coinbase. O sea, han entrado muchísimas, ¿no? Y van a seguir entrando muchísimas porque estas compañías quieren llegar a recibir ese marco legal, ¿no? Protección del marco legal. Hay una grande desfasaje, diferencia entre os usuários. Vocês têm a estatística de idade, de gênero, as mulheres estão usando mais. Sabemos que finanças é algo muito masculino, não? Tipo, o homem é o dono da casa e muitas mulheres muitas vezes não têm acesso a seu dinheiro, seu próprio dinheiro, porque são controlados. E há algumas estatísticas acerca desses dados de gênero, de idade, para saber quem são os usuários da cripto? Infelizmente, não tenho os dados sobre isso, mas é uma boa pergunta. Sim. Sí. Sí. ¿Los bonos Vulcano sí llegarán a finales de este año o es más probable que los veamos hasta 2023? No tengo esa información, lastimosamente, sí. Sí. Mónica, ¿han recibido algún pedido de asesoramiento por parte de algún otro estado, gobierno, nación? ¿Sabes? Y yo creo que quienes más se nos han acercado son, digamos, personas que están metidas en el ecosistema, o en este caso que son los CEOs o forman parte de alguna empresa. Tal es el caso de Samsung Mo, ¿verdad? Que ha estado ahí desde el principio. Sé que han habido conversaciones con, muchísimos otros personajes, otras personas muy importantes en el medio, en el ecosistema, pero no necesariamente de un gobierno per se. Sí se nos han acercado, ha sido lo contrario, se nos han acercado funcionarios, como por ejemplo el gobernador de Carolina del Sur, que llegó por una semana al país y fue a aprender de qué era esto, qué era Bitcoin, cómo se hacía, que fueron a un restaurante, pagó con Bitcoin a través de Lightning Network. Entonces él llegó a empaparse para ver si eso era algo que le convenía a su estado. Y de hecho hay un artículo, creo que salió hace 2 días en Bitcoin Magazine, sobre la visita de este gobernador. Ha llegado Indira Kempis, la senadora de aquí de Nuevo León. Han llegado muchos otros funcionarios. Estamos en comunicación con otros funcionarios que nos han tocado la puerta, como el ex... creo que era senador paraguayo, ¿verdad? Que también es pro Bitcoin, pero no ha sido necesariamente al revés, de que tengamos un gobierno asesorándonos necesariamente. Una más. También se supo que hace unas semanas fueron un grupo de empresarios, creo que de Panamá y de algunos otros países de Latinoamérica, que también quieren o tienen la intención de invertir en cripto ahí en El Salvador, pero ya no se supo qué pasó y si les interesa o solo fue un acercamiento nada más para conocer el ecosistema en El Salvador. ¿Seguro que de Panamá? Panamá, Perú, Bolivia, uno de estos países. Han sido grupos como de empresarios. Es que llegan todos los días, o sea, honestamente todos los días. Mira, antes de que tú entraras, yo les estaba diciendo que no estábamos dando abasto, en todo ese año no habíamos dado abasto del número de compañías que habían llegado, y a pesar que somos muchos equipos enfocados en inversión, una división del Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio e Inversiones, mi entidad que se llama Invest, SB, no estamos dando abasto. Entonces no sé cuál es esa delegación, porque no pasó por mis manos. No tengo idea.
Uhum. Son muchísimos todos los días, ¿no? É o impacto com os bancos. Como quedou a relação do governo com os bancos aos salvadorenhos? Porque vocês disseram dinheiro helicóptero, não? Dinheiro diretamente para a população sem Isso. intermediário com os bancos. Como quedaram os banqueiros? Houve alguma prisa bancária também das pessoas sacando? Porque um dos temas da implementação de CBDC como criptomoedas é que tu saca os intermediários e não há papel crediciário, não é o Sim. crédito. Sim. Teve algum impacto no crédito bancário e como os banqueiros de El Salvador estão manejando essa parte de um governo mais liberal, por assim dizer. Sim. Agora a gente está falando. A verdade é que os bancos têm que trabalhar com a gente porque há uma lei. É assim, simples. Então, acho que também os bancos estão tentando criar diferentes estratégias para poder ajudar a população que precisa fazer transações em Bitcoin. Mas não temos resistência ou problemas com os bancos neste momento. Existe já algum wallet de banco de El Salvador? Muitos, sim. Muitos estão usando a Chivo Wallet. Chivo Sim, Wallet já. muitos. Uhum. Sim. Uhum. Um El Salvadorense, se for ao banco, ele pode depositar em Bitcoin? Pode. Pode depositar em Bitcoin e queda em... Ok. E pode sacar também em qualquer banco do país. Que também. interessante. Sim. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ok. Les agradezco. No, al contrario.